parte al menos, yo creo que los demás también nos hemos tuteado desde el principio. En principio no está muy bien, pero bueno, es un signo también de proximidad y de confianza. Bien, me gustaría, ya he dicho que cuando se hacen los agradecimientos a menudo no se debe ser exhaustivo, porque cuando se es demasiado exhaustivo siempre se olvida a alguien. Y debo mencionar a los estudiantes que están colaborando con nosotros en la organización de este evento. Tenemos 6 estudiantes, con una exquisita igualdad de género, además, porque tenemos 3 chicos y 3 chicas, a los que agradecemos realmente su disposición, su trabajo, su amabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sentíos también vosotros que os agradecemos mucho el equipo organizador, que no he mencionado en los distintos nombres porque somos unos cuantos, ¿verdad? A pesar de que aquí han aparecido solo 2. Bien, veis que en el programa esta primera mañana está organizada en conferencias que hemos querido que sean de corta duración. Los diferentes temas quizás no son temas... Son temas que pueden resultar un poco áridos si entramos demasiado en ellos. Hemos organizado conferencias con una duración de media hora, de tal forma que lo que nos proponemos para quien realmente se siente interesado es motivaros para que vosotros mismos encontréis en contacto con nosotros o por vuestra cuenta mecanismos y posibilidades para ampliar vuestros conocimientos y el interés que la enseñanza del francés en otros siglos, en otras épocas, tenía para los españoles, porque lo que caracteriza a este congreso es la enseñanza del francés específicamente a españoles, no la enseñanza del francés a extranjeros, sino a españoles, es decir, desde una perspectiva hispanófona. Por eso empezamos por los primeros manuales de enseñanza de francés en España, y el título de esta primera conferencia, que parte, como no podía ser cronológicamente de otra manera, del siglo XVI y de Jacques de Liaño y Baltasar de Sotomayor, cuyas obras están publicadas por las prensas de la Universidad de Zaragoza, están estudiadas. Creo que las prensas de la Universidad de Zaragoza son ahora mismo para la enseñanza del francés en el siglo XVI a los españoles un referente importante y aspiramos a que sea todavía más y nos centramos fundamentalmente en ello. Bien, pero la enseñanza del francés como lengua extranjera no surge con la enseñanza del francés a los españoles. Hay una serie de manuales importantes que ya desde el siglo XV, desde principios del siglo XV, intentan enseñar de una forma sistemática el francés a extranjeros. Antes de ello teníamos otras cosas, teníamos esas manières de langage, por ejemplo, que bueno, son textos con diálogos, etcétera, muy cortitos normalmente, que daban ejemplos, pero no teníamos realmente lo que podríamos llamar un manual de enseñanza del francés. El primero que tenemos es este, que está dirigido, de Joan Barton, que está Le Donné François, que está dirigido a los ingleses. Es cronológicamente, a principios del siglo XV, la primera gramática francesa que aparece, y está ordenada de una forma muy tradicional, hablando de las letras, las reglas fonéticas, etcétera. Hay que decir, en primer lugar, que enseñar lenguas en el siglo XVI y mucho más en el siglo XV es todo un desafío. Lenguas modernas, lenguas vivas, porque hasta ese momento solo había mecanismos y referentes para enseñar las lenguas clásicas, el latín y el griego, pero nos faltaban todas las referencias, los mecanismos, los utensilios para enseñar las lenguas vivas. Entonces, el siglo XV y el siglo XVI realmente son 2 momentos de construcción muy importante de todos estos referentes. En el siglo XVI seguimos también con unas primeras gramáticas, las de Duvès, que era un francés que vivía en la corte inglesa y que, como veis aquí, enseñó francés
en la corte, donde el francés había sido anteriormente lengua oficial, como lo sabéis. Enseñó francés a Enrique VIII y al hijo de Enrique VIII, que conocía ya el español porque su madre era precisamente Catalina de Aragón. Y la segunda que tenemos es la de Palsgrave, que a pesar de tener un título en francés, en este caso tiene todo su texto en inglés. Es un texto de unas 700 páginas, para que os hagáis una idea de la magnitud de la obra. Y tenemos después algunas otras, como son las de Jean Pillot y la de Jean Garnier, esta última dirigida a la juventud alemana, que curiosamente están redactadas ni en francés ni en alemán, por ejemplo. Están redactadas, están escritas en una lengua que funciona todavía en el siglo XVI como koiné, es decir, como lengua común, en latín. Se redacta una gramática, se escribe un manual en latín para que sea comprensible, para que pueda ser utilizado por hablantes de una variedad de lenguas grande. Llegamos así un poquito más tarde a tres nombres o tres obras que tienen una importancia fundamental para lo que va a ser después la primera gramática y el primer diccionario de francés publicados en España y para españoles, que es, por una parte, el vocabulario de Noël de Berlemont. Seguramente todos conocéis suficientemente este nombre, aunque solo sea por el nombre del edificio de la Comisión Europea, el Berlemont, ¿verdad?, que representa a la Unión de todas las lenguas. Y aquí, como veis, en el propio título aparece el título aparece redactado en las distintas 4 lenguas que considera el tudesco, el francés, el latín y el español. El latín sigue siendo muy importante porque es la lengua que sirve de referencia. Tenemos también el famoso, es muy famoso, Anónimo de Lovaina, de 1555, la útil y breve institución para aprender los principios y fundamentos de la lengua española, etcétera, etcétera. También en varios títulos, en varias lenguas. Y tenemos las conjugaisons, fundamentalmente, y anteriormente la brève instruction contenant la manière de bien prononcer, de Gabriel Meurier. Gabriel Meurier es, sobre todo con sus conjugaisons, la fuente más directa en la que va a beber Baltasar de Sotomayor, del que vamos a hablar a continuación. Y Noël de Berlemont y el Anónimo de Lovaina son las fuentes más directas en las que bebe Jacques de Liaño o Jacques Ledel en su vocabulario. Bien, aquí tenéis las portadas tanto de las conjugaisons de Meurier como la portada del vocabulario en 4 lenguas, el tudesco, es decir, el alemán, etcétera, etcétera. Ya lo acabamos de señalar, ¿verdad? Hay que decir que en estos momentos la publicación de manuales de lenguas extranjeras se realiza sobre todo en Flandes y en los Países Bajos. Los Países Bajos, cualquiera que haya visitado ciudades como Lovaina, como Amberes, sabe perfectamente que a menudo encontramos museos, lugares dedicados a la historia de la imprenta, a la historia de la impresión. Realmente la actividad fue impresionante, pero también tenemos que verla en el contexto de la época. Por eso es importante señalar que los Países Bajos, en ese momento, en el siglo XVI, tienen 3 millones de habitantes, cuando en España hay 8, ¿verdad? Y es la región más desarrollada de Europa. Y además forma parte del imperio de Carlos V, que además de ser emperador era rey de España, naturalmente. Por lo tanto, tiene una gran importancia para lo que tiene que ver con la publicación de manuales de lenguas extranjeras. Hoy en día todavía lo sabéis perfectamente por vuestra experiencia. Ir a Bélgica, ir a Holanda, ir a Luxemburgo, ir a esa zona es estar, como son países y zonas no muy grandes en extensión geográfica, es estar rodeados de una cantidad de lenguas extranjeras difícilmente encontrable en otro ámbito geográfico. Con hacer pocos kilómetros, un holandés
sobre todo un holandés, pero también un belga, si no hablamos de la parte francófona, resulta que sale de su ámbito lingüístico y por eso esto es un inconveniente que lleva una gran ventaja, su necesidad y su facilidad al mismo tiempo para desarrollar mecanismos de aprendizaje y de práctica de otras lenguas. Esto era así y esto sigue siendo hoy así todavía en el siglo XXI. Bien, los diccionarios franco-españoles se enmarcan inicialmente en una tradición de manuales de lenguas, que es la que acabamos de señalar, y que tratan de dar respuesta a las necesidades que están surgiendo, necesidades comerciales, necesidades políticas e incluso, como veremos en algún momento también, necesidades de relacionarse en la corte entre las personas. Se necesitan una serie de instrumentos, de herramientas que vayan reflejando las equivalencias entre las distintas lenguas vulgares y para eso el latín es un elemento de comparación que todo el mundo conoce. Seguramente en algún momento os ha tocado tener en las malas traducciones tener que entender unas instrucciones que están dadas en inglés y que están dadas en español. Resulta que a lo mejor no se entiende bien el inglés porque no conocemos algunos términos y están mal traducidas al español, pero como aparecen en otras lenguas, probablemente en algún caso habéis dicho, voy a leerlas en francés a ver si las entiendo mejor, por ejemplo, y el francés en este caso hace de lengua de referencia para intentar ver si la traducción o si la equivalencia es adecuada. Algo así es lo que pasa con el latín en estos momentos. Y hay que decir también una cosa, como pasará después y como sigue pasando hoy en día, pero hoy en día la motivación es diferente y la tolerancia con respecto a ello es muy diferente también. En el siglo XVI no importa tanto la autoría de la obra, es decir, quién sea el autor, como la utilidad que tenga, de manera que en muchas ocasiones un manual, un diccionario que tiene mucho éxito vuelve a ser publicado repetidamente siglos después, incluso usurpando la autoría y, como digo aquí, haciendo con total descaro una copia de un autor que puede haber precedido en años o en siglos el diccionario que se publica. Bien, es algo que se ve como normal porque realmente la autoría de la obra importa menos. Así es como llegamos a los dos autores en este ámbito, a los dos autores que nos interesan ahora mismo y de los que si queréis conocer más, pues hay una bibliografía afortunadamente hoy mayor de la que era hace unos años. Jacques de Liaño escribe su vocabulario de los vocablos, lo publica en 1565. Hay que decir que es poco original. Esto que hemos dicho de las autorías pues se le aplica también a él, es decir, copia, ya hemos visto cuáles son las fuentes, Noël de Berlemont y el Anónimo de Lovaina, hemos señalado, ¿verdad? Podría ser francés porque en su obra tenemos algunos indicios que lo manifiestan. Por ejemplo, cuando habla en la segunda de las citas que aparecen en la pantalla, dice la nostre française, es decir, la nostre langue française. Está hablando de nuestra lengua cuando se dirige a Monseigneur Dupumier, ¿verdad? Se lo dedica también a un francés, a Monseigneur Dupumier. Y habla con un cierto alejamiento cuando habla de los españoles, es decir, no se integra él en el grupo de los españoles cuando dice que los españoles escriben como hablan y hablan como escriben, contraponiéndolo al francés. Probablemente además esto influye en su propio nombre, porque nunca aparece el nombre, no el apellido aparece doble, Ledel y Liaño, pero el nombre siempre aparece con la forma Jacques en alguna de sus variantes ortográficas, lo que hace pensar que era probablemente francés, ¿verdad? En su vocabulario integra, no es solamente un vocabulario, aunque fundamentalmente es un vocabulario, integra el estilo para bien leer y hablar la lengua francesa, que se ocupa, como señalo aquí en la pantalla, aunque de una forma
muy sucinta de algunos aspectos que tienen que ver con la enseñanza de la pronunciación del francés. Y, curiosamente, luego veremos una copia, una reproducción de una de sus páginas. Su finalidad fundamental es señalar, o su objetivo, más que su finalidad, su objetivo fundamental es señalar cuáles son las letras que se dejan de pronunciar en francés, tomando como punto de partida, por lo tanto, para la enseñanza más bien la lengua escrita que la lengua hablada, lo que seguirá siendo una tradición posterior hasta el siglo XX, ¿verdad? A continuación del vocabulario presenta a continuación de este estilo para bien leer y hablar la lengua francesa, presenta su vocabulario, con un número no muy elevado de términos, pero suficiente para la época, y tras el vocabulario aparecen unos modelos de escritos y de conversaciones que son modelos como los que encontraremos finalmente incluso en el siglo XX, por ejemplo, en el método Asimil, que algunos de vosotros recuerdan seguramente y del cual hay reproducida una página y su portada en la exposición que tenemos fuera. Bien, aquí es donde veis que cuando habla en el prólogo al lector de la lengua francesa, es muy elogioso con ella, pero es respetuoso con la española. Habla de la lengua francesa diciendo que la cual, sacada a la española, por su suavidad, sobrepuja la francesa, sobrepuja a todas las demás, sacada la española por su suavidad, aunque algunos afirman que la toscana es no menos graciosa y suave que la francesa. Es decir, bueno, pues es un poco, contempla un poco a todo el mundo y desde luego no se granjea enemigos en este caso. La española hay que dejarla aparte, pero la francesa es la más graciosa y la más... Bien, esto es un ejemplo, esto que veis es un ejemplo de cómo está, de la presentación que él hace de su vocabulario. En este caso hay una parte que es temática, les jours de la semaine, los días de la semana, o los números que aparecen, ¿verdad? En otro caso tenemos una serie de nombres propios y de términos en general que ya empiezan a estar ordenados alfabéticamente. Y aquí, en el estilo para bien leer y hablar la lengua francesa, es donde dice lo que acababa de señalar. Dice, porque de ello se sigue en el hablar y pronunciar mayor brevedad y suavidad, y para saber cuándo las dichas letras se han de omitir en la pronunciación. Se pondrán aquí para ello algunas reglas por inteligencia de las cuales es de notar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tenemos un vocabulario, tenemos unas reglas, tenemos unos diálogos que aparecen en esta obra que conforma un mismo volumen con la de Sotomayor, lo que se llama un volumen facticio. El de Liaño está en la segunda parte, es posterior, y el volumen se abre precisamente con la gramática para aprender a leer y escribir la lengua francesa conferida con la castellana, en este caso hablamos de lengua castellana, de Baltasar de Sotomayor. Ambas están publicadas en un solo volumen, en Alcalá de Henares y en 1565. En la dedicatoria y en el prólogo que le da al lector, es interesante ver cuál es la motivación, alguna de las motivaciones que Baltasar de Sotomayor tiene para sacar a la luz una obra poco original en todo lo que tiene que ver con la fonética y escasamente original en lo que tiene que ver con la morfología y los elementos de sintaxis, los pocos elementos de sintaxis que presenta. Porque ha bebido en las fuentes, como señalaba antes, de Gabriel Meurier, a quien realmente copia y modifica en algunos casos. Por lo tanto, su originalidad es, por una parte, limitada, pero por otra parte suficiente como para considerarle un mérito importante. Y es curioso saber que una de las justificaciones que da aquí en esta dedicatoria dice:
Quien de aquí en adelante no supiere francés, le faltará mucha parte de la que el buen cortesano debe tener, pues uno de los mayores entretenimientos que entre ellos hay, entre los cortesanos, es el trato que con las damas se tiene, de las cuales muchas son francesas. En estos momentos en la corte tenemos a Isabel de Valois, casada con Felipe II. Recordáis que Felipe II se casó con 4 mujeres, me lo enseñaban de pequeño con la palabra pifa. La primera fue portuguesa, la segunda inglesa, la tercera francesa y la cuarta alemana. Entonces Isabel de Valois es la tercera consorte de Felipe II y entonces trae un afrancesamiento relativo de la corte española. Entonces, saber francés para tratar con las damas es una motivación importante. ¿En qué consiste la gramática de Baltasar de Sotomayor? Bueno, ya he dicho que es fundamentalmente una presentación de morfología, algunos elementos de sintaxis, también de fonética. Presenta las 4 conjugaciones francesas y españolas, con un texto alterno en francés y en el español, para el que formalmente utiliza o la cursiva o la redondilla, para el francés o para el español. Incluye a continuación un pequeño tratado útil y muy necesario para los que desean hablar y leer la lengua francesa, que es la Brève Instruction, en el que aborda la morfología y la fonética en una perspectiva comparada. Sería muy interesante hablar de la descripción fonética en estos momentos, porque no se tienen palabras. Imaginaos si tenéis que describir, no lo sé, un ámbito muy particular. Supongamos que alguien tiene que describir un vino o describir lo que se está haciendo en una corrida de toros y no tenemos el vocabulario técnico, pero lo podemos describir. Pero será muy difícil que quien nos escuche realmente sepa que cuando hablamos de un vino lo que queremos decir es esto, o que cuando hablamos de tal faena con el toro, pues lo que queremos decir es esto otro. Bueno, eso les está pasando mutatis mutandis a los que quieren describir los sonidos. No tienen elementos, no tienen vocabulario, no tienen técnica para describir los sonidos. Y es muy difícil para ellos y por lo tanto para quien les sigue, los lee, el conseguir que la descripción lleve a una producción adecuada. Bien, al final hay un pequeño vocabulario también de localización que incluye números cardinales, días de la semana, etcétera, etcétera. Esto como complemento final de la obra. Hay que decir que la parte que dedica al verbo es la parte más importante de toda la gramática. Y estructura el verbo en 4 modelos tradicionales siguiendo la terminación de los infinitivos. Sigue un método fonético gráfico cuando presenta la morfología, sigue el abecedario y trata de describir los sonidos realizando, como acabo de decir, grandes esfuerzos. Habla de la reverberación para referirse a la aspiración significada por la letra, siempre por la letra, porque partimos de la lengua escrita por la letra H. La T francesa en posición final se define como muda y sorda a la vez, la F en posición final es casi muda, etcétera, etcétera. Pero en algunos otros casos hay curiosidades como que podríamos denominar casi etnográficas, como cuando nos dice que esta letra, en el número 1 de los que estáis viendo en pantalla, se dice en vulgar español X, la cual tiene por su naturaleza tal propiedad en España que solamente añadiéndola una O a la X, pues podemos hacer que los burros, los asnos, se paren, es decir, sho. Y en otros países, como en Francia, en cambio, pues no vale para los asnos, no vale para los burros, pero sí vale para las gallinas, para los gallos y para los capones. Es una forma muy etnográfica de describir el sonido de la X, sho. O los comentarios circunstanciales en algún otro caso que aportan poco a la realización fonética. Por ejemplo, el caso del sonido interdental Z,
Dice, la Z es bastante difícil de pronunciar y mucho más difícil de explicarlo mediante la pluma. Por eso siempre dice que se trata de un manual que debe ser completado con las explicaciones del maestro. Esta misma dificultad que está experimentando él, que no tiene razón para experimentar esa dificultad porque él es español y tiene una correcta competencia para pronunciar y dificultad para describir, es la que encontramos en Meurier. En Meurier el caso de la Z es similar, pero Meurier no es un hispanohablante, en él es más excusable. Bien, aquí tenemos eso que acabamos de leer ahora mismo sobre la X, es este el lugar de su gramática donde lo dice, y ambos de esta forma, Jacques de Liaño y Baltasar, se complementan mutuamente, interfieren. Cuando hablamos de gramática no estamos hablando solo de morfología ni de sintaxis, hablamos también de fonética. Cuando hablamos de vocabulario no hablamos solamente, Jacques de Liaño, de la presentación única de una serie de términos, sino también la presentación de reglas fonéticas. Ambos, empezando por Liaño, si queremos que sea así, inauguran la serie de obras, la serie de manuales que van a empezar a ser publicados en España y dirigidos específicamente a los franceses, aunque, como hay que señalar, su obra tiene el gran mérito de haberse adelantado bastante, porque después de ellos, en España, vamos a tardar tiempo en ver otras obras publicadas. Hay que esperar casi 2 siglos para ver otros diccionarios publicados dentro de nuestras fronteras, como son estos 3 que vemos aquí: el Maestro de las dos lenguas, en 1729, el Diccionario Universal Francés y Español del 43, o el Diccionario General de las dos lenguas española y francesa de González de Mendoza, publicado entre el 1761 y el 63. Por su parte, la obra de Sotomayor, esto lo señalo a manera de conclusión, nos presenta los paradigmas verbales, como he señalado, utiliza una metodología que quiere ser lo más pedagógica posible, incluye la breve instrucción fonética, que es también incluye en la parte final un pequeño repertorio léxico, y esto lo que nos hace ver es que se trata de un pequeño manual elemental para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua francesa. Es curioso porque a veces, no es en este caso, pero viendo libros de enseñanza de las lenguas extranjeras, tocándolos, uno se hace más claramente idea de cuál era la finalidad. A mí me resultó sorprendente, creo que a Antonio le llamó también la atención, estar en la Biblioteca Nacional de Francia con algunos de los manuales del francés como lengua extranjera y ver que eran pequeñitos, muy pequeñitos. ¿Por qué? Pues para llevarlos fácilmente como vademecum en cualquier viaje, como existen todavía esos diccionarios pequeñitos que tenemos. Eso ya existía entonces. Claro, cuando lo ves reproducido informáticamente, en una digitalización, uno no ve eso, pero cuando coge el libro es cuando lo siente y dice, claro, esto tiene esta finalidad, es para alguien que viaja. Bien, Sotomayor tiene, como señalo aquí, el mérito de inaugurar la historia de la enseñanza de la lengua francesa en España, a pesar de que para ello se inspira, y más que se inspira, hace más que inspirarse, copia directamente y añade algunos elementos propios de lo que ya se había publicado en Flandes y en los Países Bajos. Podemos afirmar, en efecto, que con su gramática, la gramática de Sotomayor, el francés dispone ya en España de un primer instrumento de aprendizaje que se desarrolla por la necesidad de que se siente o por ser comerciante, o por estar en la corte, o por ser un viajero, de comprender y de hacerse comprender, y de escribir también en una lengua que a lo largo del siglo XVI se va dotando poco a poco de los instrumentos necesarios para equipararse a las lenguas clásicas, que ya tenían sus propias referencias y un sistema bien establecido de descripción gramatical. Pues muchas gracias, esto es todo.